A ver, chicos, bienvenidos. Nuevamente nos estamos incorporando. Se cortó justo cuando estaba explicando lo de las concentraciones, ¿no? Para poder entender, hay un material, un video que les quiero mostrar para poder entenderlo mejor. Listo. Vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, con lo que habíamos estado desarrollando antes que se termine el estudio. Bueno, yo les estaba comentando, prendan sus cámaras, por favor. Les estaba comentando acerca de lo que era el gradiente de concentración, lo que se conoce como gradiente de concentración, ¿ya? Eso se le conoce como gradiente de concentración. Yo les estaba explicando cómo así se llevaban a cabo estos procesos, ¿ya? Lo voy a volver a hacer para que podamos entender. Hay un video que he seleccionado para que ustedes puedan entenderlo mejor. Listo. Yo les decía, ¿no? Nos imaginamos el caso de cuando vamos a la procesión. Decía, si estamos fuera de la procesión, ¿no? Estamos en un ambiente poco concentrado. ¿De qué? De gente. Poca concentración de gente. Pero cuando queremos llegar cerca al lambda, vamos a darnos cuenta que hay una gran cantidad de personas. Por lo tanto, se dice que hay mayor concentración de personas. Entonces, si yo viajo, si yo voy de la zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración, la pregunta era, ¿será fácil? Obviamente nos damos cuenta que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque afuera primero puedo respirar bien, puedo moverme con facilidad, etcétera, etcétera. Pero conforme yo me voy acercando al lambda, va a haber muchísimas más gente, no hay espacio para mi cuerpo y yo voy a tener que hacer espacio y abrirme por aquí y empujar por allá y empujar por allá. Esa acción de querer acomodarme de menor concentración a mayor concentración no es fácil y genera un gasto de energía. Yo me voy a tener que mover por aquí, de repente hasta pelearme con alguien si lo pisé o no lo pisé. Repito, de menor concentración a mayor concentración, o sea, estamos yendo, dice, en contra de la gradiente, en contra de las fuerzas que existen. Se dice en contra de la gradiente de concentración. Entonces, en esos casos, repito, hay gasto de energía. En esos casos que hay gasto de energía, se dice que hay un transporte activo, así se dice. Transporte activo, ¿por qué? Porque tienes que estar en actividad, tienes que pelearte, moverte y gastas energía. Repito, de menor a mayor es activo y hay gasto de energía, ¿correcto? Ya, ahora, ¿qué pasa si de repente yo estoy dentro de la procesión, estoy ahí al ladito del lambda, estoy bien aplastadita, pero no importa, ahí estoy, ¿correcto? Es más, si yo quiero salir de ese lugar de mayor concentración a una zona de menor concentración, es más, ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo. A veces solito me van a botar, ¿no? Ni siquiera voy a caminar, el grupo solito me lleva. Facilísimo, me botan al final. Entonces, cuando uno está, hay un movimiento, transporte de mayor concentración de a uno de menor concentración de, el transporte es pasivo. No hay gasto de energía. Ustedes les estoy explicando, estoy aplastadita ahí, ¿no? Me hacen avanzar, yo ni me muevo, me hacen avanzar, y ya me botan. No gasté energía, no estoy de una manera pasiva, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora nosotros es justamente eso. Eso que yo te aviso,
que es de mayor concentración, por decir aquí, ¿no? Cuando digo que hay mayor concentración, cuando hay una gran cantidad, en este caso, de solutos, ¿no? Y no te olvides que vamos a pasar a través de una membrana. Esta es una membrana, ¿correcto? Entonces, el paso va a ser a través de una membrana. O del intracelular al extracelular o del extracelular al intracelular. Siempre tomando en cuenta las concentraciones. Si va de mayor concentración a menor concentración, se llama pasivo, no hay gasto de energía. Pero si voy de menor concentración a mayor concentración, se llama activo, hay gasto de energía. ¿Listo? Entonces vamos nosotros a continuar con nuestra clase y para esto voy a compartir este material. Me gustaría que le pongas bastante atención porque es sumamente interesante, es importante, ¿ya? Acá está. Es bastante complejo, pero el material es bien bonito, es bien sencillo. Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. El problema es que están ingresando recién ya. Me botó. Ay, voy a hacer el segundo intento. No sé, se llevó su... Me sacó con todo eso. Un ratito, chicos, ¿ya? Este jueves 22 llega el Entel Day. Participa para llevar... Un ratito, chicos, ¿ya? Para esta proteína... Para introducir moléculas que no entran por difusión simple. Portar las micromoléculas. En el vídeo de... de los riñones y regular el balance de... Un ratito, hay fallas. Se me ha borrado el material. Un ratito, chicos, ¿ya?
molécula de glucosa. Este es. Y ahora sí. Chicos, ¿pueden ver ahora sí, no? ¿Pueden verlo? Sí, Miss. Ya, hijo, más bien disculpen, no sé qué pasó, se borró todo mi material. Ya, vamos a estar atentos, por favor, porque de aquí sacamos gran parte de la teoría. Transporte pasivo y el transporte activo, que es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa energía y en el transporte activo sí se ocupa energía. ¿Qué energía? El ATP. ¿Pero por qué? Porque el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración, en diferencia con el transporte activo que va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Pero qué es esto? Tanto fuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias siempre será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se habla que se va a favor del gradiente de concentración es cuando se viaja de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Y cuando ocurre eso, se dice que es a favor del gradiente. Cuando se habla que se va en contra del gradiente de concentración, es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil para una molécula viajar a un lugar donde hay menos espacio, por lo tanto se requiere un gasto energético para poder realizarlo. Y por eso este transporte lo hace un transporte activo, siempre en contra del gradiente de concentración, y por eso es un gasto energético el que se lleva a cabo en este tipo de transporte. Hay dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática, y a eso se le conoce con el nombre de difusión. El transporte facilitado, su nombre lo dice, es aquel que una proteína le facilita la entrada a moléculas que no pueden atravesar a los fosfolípidos. Ambos casos, el simple y el facilitado, siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. Ahora, ejemplo, una molécula de oxígeno va a atravesar a los fosfolípidos sin ningún problema porque va a ir a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno habrá más afuera de la célula que adentro. Cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar, como producto de desecho, origina CO2. La concentración de CO2 siempre será mayor en el citoplasma que afuera. Por lo tanto, también se va a favor del gradiente de concentración y la molécula de dióxido de carbono atraviesa los fosfolípidos sin ningún problema. A esto se le conoce como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo tanto necesitan ingresar al citoplasma de otra manera. Transporte facilitado. Como vimos, la molécula de agua no puede atravesar los fosfolípidos, por lo tanto, utiliza una proteína canal que le va a facilitar la entrada al citoplasma de la célula. Hay otras proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo cual una molécula de glucosa que no puede atravesar una proteína canal ya que es demasiado grande, utiliza una proteína transportadora. Esta se adhiere a la proteína y cambia su configuración, por lo tanto, la hace ingresar sin ningún problema al citoplasma. La concentración de glucosa siempre es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma, por lo tanto, siempre va a favor del gradiente de concentración, así como lo hizo la molécula de agua. Y por último, transporte activo. Un claro ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esta proteína. Lo que hará es de que su configuración cambia, atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula le va a dar la energía necesaria para poder liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración cambia y en lugar de recibir moléculas de sodio, acepta moléculas de potasio. En este caso, las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambian su configuración. Pierde un fosfato y la proteína regresa a su estado inicial. El estado inicial quiere a las moléculas de sodio y odia a los de potasio. Por lo tanto, los libera al
citoplasma de la célula, para que después 3 moléculas de sodio se vuelvan a adherir a esta proteína y el ciclo de la bomba de sodio y potasio se active de nuevo. Bueno, esto fue todo por el momento. Bien, espero que a través de esos dibujitos podamos haber entendido. No te olvides lo que es activo y lo que significa. Activo, en contra de la gradiente, gasto de energía. Pasivo, a favor de la gradiente, sin gasto de energía. Y el caso de la bomba de sodio-potasio es muy importante recordarla. No te olvides que siempre dentro de la célula predomina el potasio y fuera predomina el sodio. O sea, es más fácil que la célula, a través de esos mecanismos, bote al sodio, lo bota, ¿no? Y más bien le gusta atraer al potasio. ¿Por qué? Porque es el medio interno de la célula citoplasmática, en este caso, es el potasio, ¿no? Poco a poco, de repente, aunque ustedes ya están en quinto, se supone que esto, más que conocerlo, lo deben de repente hasta estar dominando. Y por último, vamos a ver este material. Un ratito, por favor. Que es bien sencillo, es pequeñito también, pero es bien sencillo. ¿Ya? Un ratito. Y con esto terminamos y empezamos a trabajar, ¿ya? Listo. Pueden ingresar o salir de la célula sin atravesar la membrana, por procesos completamente diferentes de los ya descritos en videos anteriores. Estos procesos implican la... Son estos dos, ¿ya? Exo, hacia afuera, exocitosis, y endocitosis hasta adentro. Miren ustedes cómo así las sustancias salen fuera del... Este es el naranja es medio interno, y acá es el extracelular. En exo, su prefijo exo, citocélula, cómo sale de la célula, y en endo ingresa a la célula. Miren, esta es una invaginación, y esta es una fusión, ¿no? Fusión o la escisión de la membrana, y tienen una importancia fundamental para la célula. Se trata de la endocitosis y la exocitosis. Hoy vamos a ver los intercambios a través de vesículas, la endocitosis y la exocitosis. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. En la endocitosis, una porción de la membrana plasmática se repliega, lo que genera una pequeña depresión en su lado externo. La depresión se profundiza rodeando a la sustancia que va a ingresar en la célula junto con una porción del material del medio extracelular. A continuación se produce un estrangulamiento de la membrana y se forma una vesícula intracelular, llamada endosoma, dentro de la cual está el material internalizado. Este puede ser una macromolécula o un microorganismo. En este último caso, el mecanismo se denomina fagocitosis y las vesículas de gran tamaño que se forman se denominan fagosomas. También se puede formar una vesícula que contenga simplemente una porción de la solución extracelular. En este caso, el proceso se denomina pinocitosis. Veamos algunos datos. Gran parte del material que ingresa por endocitosis es degradado en los lisosomas. El proceso de internalización obedece a diversas señales externas o internas. En algunos casos, las sustancias que serán transportadas al interior de la célula deben primero acoplarse a moléculas receptoras específicas, mecanismo llamado endocitosis mediada por receptor. Los receptores se encuentran concentrados en zonas particulares de la membrana o se agrupan después de haberse unido a las moléculas que serán transportadas. En la cara interna citoplasmática de las áreas de la membrana celular, donde se localizan los receptores o en las que se agrupan luego de la unión con moléculas específicas, se ubican proteínas periféricas de membrana, como por ejemplo la clatrina, que inducen la curvatura de la membrana y la formación de las vesículas. Por otro lado, en la exocitosis, ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática y el contenido de la vesícula se libera al exterior.
Por medio de este proceso se exportan neurotransmisores, enzimas digestivas y hormonas, como la insulina, en respuesta a una señal o estímulo de origen externo. La fusión de membranas es mediada en general por... Suficiente hasta ahí nomás, hijos, ¿ya? El mecanismo en sí es ese. Vamos a continuar con el material que tenemos del colegio para poder avanzar, porque de lo contrario nos va a faltar tiempo, ¿ya? Aquí teníamos la composición de la membrana y aquí teníamos lo que nosotros conocemos como transporte pasivo y transporte activo. Aquí lo que hablamos, la difusión simple, que simplemente pueden pasar, y la difusión facilitada, donde tenemos que encontrar, pues, en este caso es una proteína transportadora, ¿no? Y hemos visto el transporte activo igualmente, ¿no? Donde hay desgaste o consumo de energía de todas maneras. Luego hemos visto lo que es el transporte pasivo, ya lo hemos trabajado, la bomba de sodio-potasio, ya saben ustedes, dentro de la célula, en el espacio citoplasmático, abunda el potasio, y siempre el potasio va a querer orientarse ahí, y el sodio está fuera de la célula. Aquí acabamos de ver lo que es el transporte en masa, y dentro de ello tenemos a la endocitosis, endo hacia adentro, que pueden ser pinocitosis y fagocitosis. Esta es bastante común, la fagocitosis, los glóbulos blancos lo trabajan bastante. Y luego tenemos el caso de la exocitosis, ¿no? Proceso por el cual la sustancia que va a ser secretada es empacada. Primero se forma la vesícula, como decir una bolsita, y luego esta sale del contenido, ¿no? Ahora vamos a ver. Esta parte de aquí, chicos, es bastante importante y voy a pedir que alguno de ustedes me ayude. Yo lo empiezo y alguno de ustedes me ayudan, ¿ya? A ver, vamos a pedir a... ¿Algún voluntario que quiera leer? ¿O por nombre? ¿Cómo hacemos? En ese orden, ya en el orden que yo los voy a llamar van a continuar, ¿ya? A ver. Almendra, empieza Almendra. Luego le va a seguir... yo les voy a decir en qué momento, ¿ya? Córdoba. Córdoba Joel. Y luego... a ver, Jairo. Suficiente con los tres, ¿ya? Un poquito más por si acaso me falta. A ver, con Ruth. Ruth Guille. Listo, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo rápido para que nos vaya a ganar el tiempo. Listo. A ver, yo empiezo y luego me sigues, ¿ya? Me sigues, Almendra, ¿ya? Dice, célula madre... yo les comento esto primero. El conocimiento de la célula madre es un conocimiento que el hombre lo ha ido desarrollando poco a poco. Tengan ustedes ese conocimiento que nuestro gobierno peruano no invierte en investigación, como lo hace, por ejemplo, potencias como Estados Unidos. Estados Unidos, si no me equivoco, en el gobierno de Obama, en Clinton, si no me equivoco, hubo algún problema y se suspendió la inversión que el gobierno hacía en fuertes cantidades para la investigación. Y ahí quedó estancado un poquito el desarrollo de la investigación sobre las células madre. En términos generales, la célula madre es aquella célula que se transforma de acuerdo a la necesidad del órgano. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si tengo problemas con las células de mi piel, yo coloco una célula madre y la célula madre se transforma en célula epitelial. ¿Correcto? Si tengo problemas en las células de mis pulmones, le pongo una célula madre, esa célula madre se transforma en neumocitos, célula de pulmones. Si tengo problemas en el sistema, que la investigación está avanzando, pero todavía no es completa, en el sistema nervioso se transforma en neuronas, algo así. Se transforma de acuerdo a la necesidad, ¿correcto? Entonces, por ahí para ver que es muy importante, porque si fuese así, imagínense, podemos aliviar muchísimas patologías que el día de hoy son difíciles de repente de poder aliviar. Así que voy a empezar. Célula madre o células troncales, llamadas stem cell. Dice, las células madre, son los otros nombres, es una célula que tiene la capacidad de autorrenovarse mediante divisiones mitóticas o bien de continuar la vida de diferenciación para la que está programada y, por lo tanto, producir células de uno u otro más tejido maduro, funcional y plenamente diferenciados en función de su grado de multipotencialidad.
Se les llama también totipotenciales, dice, ¿no? La mayoría de tejidos de un individuo adulto poseen una población específica propia de células madre, que permiten su renovación periódica o su regeneración cuando se produce algún daño tisular. A ver, Almendra, continúa con células madre adultas. Células madres adultas son aquellas células madre no diferenciadas que tienen la capacidad de clonarse y crear copias de sí mismas para regenerar órganos y tejidos. Las células madre adulta más conocidas y empleadas en la medicina desde hace tiempo son las células madres hematopoyéticas, que se encuentran tanto en la médula ósea como en el cordón umbilical del bebé. Ahí nomás. Esas son las que se comercializan ahora, por si acaso, ¿ah? Apenas nacen los bebés, captan eso y los mandan a congelar hasta cuando la criatura necesite. Son bastante comerciales. A ver, Córdoba, continúa por favor con células madre embrionarias. Células madres embrionarias. Las células madres embrionarias solo existen en la primera fase del desarrollo embrionario y son capaces de producir cualquier tipo de célula en el cuerpo. Bajo las condiciones adecuadas, estas células conservan la capacidad de dividir y hacer copias de sí misma indefinidamente. Los científicos están empezando a comprender cómo hacer que estas células se conviertan en cualquiera de las más de 200 tipos de células del cuerpo humano. Por el momento no tienen una aplicación médica directa. Muy bien. Continuamos, por favor, Gonzaga Jairo. Célula madre inducida. Inducidas. IPS por sus siglas en inglés. Las células IPS son células adultas programadas a comportarse como células madre embrionarias. Si bien las células IPS son un descubrimiento emocionante, no se sabe si estas células podrían ser utilizadas en los pacientes, porque el uso del virus para reprogramar las células adultas predispone las células a cáncer en la mayoría de los casos. Aunque se sigue investigando como resultado, estas células no podrían de momento reemplazar el uso de células madre embrionarias. Además, según la capacidad de regeneración de las células, podemos distinguir 4 tipos diferentes de células madre. Ya, ahí nomás. Ahora continúa, por favor, Ruth. En célula madre totipotente. Totipotente, sí. Ya. Es aquella célula madre que puede crecer y formar un organismo completo, es decir, pueden formar todos los tipos celulares. El caso de célula madre totipotente por excelencia es el cigoto, formado cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Conforme el embrión se va desarrollando, sus células van perdiendo esta propiedad, totipotencia, de forma progresiva, llegando a la fase de blástula o blastocisto, en la que contiene células pluripotentes, células madre embrionarias, capaces de diferenciarse en cualquier célula del organismo, salvo de la parte embrionaria de la placenta. Conforme avanza el desarrollo embrionario, se forman diferentes poblaciones de células madres con una potencialidad de regenerar tejidos cada vez más restringida, y en que la edad adulta se encuentran en nichos en algunos tejidos del organismo. Muy bien, gracias. Gracias, Ruth. Y B sería el otro tipo de células, sería las células madre pluripotente, ¿no? Es aquella célula madre que no puede formar un organismo completo, pero puede formar cualquier otro tipo de célula. Es el caso de las células madre embrionarias. C dice, células madre multipotentes son aquellas células madre que solo pueden generar células de su propia capa o linaje embrionario de origen. Y por último, las células madre unipotentes son aquellas que pueden formar únicamente un tipo de células particulares. Chicos, sepan ustedes que en la investigación, esto se remonta de hace muchísimo tiempo, desde esas épocas trataban de investigar eso y por ahí salieron con lo de la clonación, ¿no? Vamos a responder rapidito esto, por favor, chicos, ¿me ayudan? Ya, dice, son células, responde a la siguiente pregunta, ¿qué son las células stem cell? ¿Ah? Las células madre. Claro, que tiene la capacidad, a ver, anotamos, yo les dicto, ¿ya? Tienen la capacidad de autorreplicarse. Tienen la capacidad de autorreplicarse a través de sucesivas, divisiones celulares. Saca lo que has marcado, por favor.
Repito, tienen la capacidad de autorreplicarse a través de las sucesivas divisiones celulares a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida. Pregunta 2. ¿Cuál es la capacidad principal de las células madre? ¿Cuál es la capacidad principal? A ver, chicos. Convertirse en una de muchas células diferentes. Exacto, pero ¿cómo se llama a esa acción? ¿Auto qué? Muy bien. Renovar. Bien, Yasmín, autorreplicarse, ¿no? Autorreplicarse. Esa es la capacidad que ellos tienen, es por eso que son muy apreciadas. Los estudios siguen, continúan nuevamente, ¿no? Se está retomando incluso las investigaciones profundas. Pregunta 3. ¿A quién se le denomina célula madre totipotente? ¿A quién? Dice acá. Aquella capaz de puede formar un crecer, organismo propio. capaz de crecer y formar un organismo propio. En este caso completo, perdón. Pregunta 4. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de las células troncales? ¿Cuáles son los criterios? Yo les dicto esto ya, para que terminemos de una vez. Serían células troncales embrionarias. Colocamos células troncales embrionarias. Acá. Células troncales embrionarias. 2 puntos, pluripotenciales. Pluripotenciales. Y aparte, células troncales somáticas. Somáticas, 2 puntos. Conforman el crecimiento de los tejidos. Conforman el crecimiento de los tejidos. Dice, evolución de las células madre, completar. Aquí, la célula madre, ¿quién sería? Totipotente, ¿no? Aquí colocaríamos totipotente. Acá sería totipotente. Totipotente, y acá sería, cuando ya está a punto de producirse, sería pluripotente. Listo. Anoten, por favor. Sacamos el resaltador ahora. Listo. Primera pregunta, vamos contestando, chicos. Dice, ¿los componentes principales de la membrana celular cuáles son? Lípidos y proteínas. Muy bien. Aquí del chat voy a ver tu apellido. Pregunta número 2. Dice, en ausencia de energía, puede ocurrir el fenómeno, o sea, no hay energía, no hay ni gasto ni consumo de energía. Puede ocurrir el fenómeno de transporte activo, anabolismo es otra cosa. Así es. Por acá también me están contestando. Muy bien. A ver, segundo A. No, dice transporte, ausencia de energía. Aquí me han dicho activo, no es así. Sería simplemente difusión, ¿ya? Ausencia de energía, no hay. Pregunta número 3. Esto no lo hemos visto, pero no sé si se tratará en otro momento. El paso de gases, mire, lo que hemos visto, transporte activo, pasivo y todo lo que hemos visto, se refiere a sustancias, ¿correcto? A través de una membrana. Pero cuando en vez de ser sustancias son líquidos o gases, ¿ya? Líquidos o gases tienen otro nombre, ¿ya? Carla, tenemos aquí el paso de gases. El paso de gases y líquidos de un medio de mayor a otro de menor concentración, ¿cómo se llamará? Hemos dicho líquidos y gases. Difusión también. No, gases. En este caso, gases y líquidos, le decía, es ósmosis. No lo hemos visto, ¿ya? Pero podemos descartar de repente. Se llama ósmosis. Ósmosis es cuando lo que pasan a través de la membrana
a diferencia de la difusión, por ejemplo, transporte activo y pasivo, es agua, en este caso líquidos o gases. Pregunta número 4. Dice, realizaron el modelo de mosaico fluido para explicar la naturaleza de la membrana celular. ¿Quiénes fueron? A ver, ¿quién se acuerda? Acá me están contestando insistentemente. La M dice. Así es, Singer y Nicholson. Así es. Muy bien. Seguimos. Dice, pregunta número 5. El término célula, eso pues es conocido, exámenes de admisión también son facilísimos, ¿no? A ver, ¿qué me dicen acá? Me insisten, Robert. Muy bien, todo eso sí todos sabemos, ¿no? Entonces, el término célula, yo decía célula incluso, ¿no? Fue acuñado por ¿quién? Por Robert Hooke. Pregunta 6, que me dice la pregunta 6, dice, todas las células procarióticas como las cianofitas presentan, todas las presentan como las cianofitas. Mitocondrias, no. Complejo de Golgi, no. Retículo plásmico, menos. Carioteca, peor. ¿Qué cosa tienen? No. Lo que tienen, dice, es la membrana citoplasmática. Recuerden lo que hicimos en la pizarra. ¿Recuerden que les dibujé? ¿No? La procariótica no tiene mitocondrias, ribosomas. Lo único que tiene es ribosomas. Pregunta número 7, ¿qué dice? Las células procarióticas o procitos presentan de forma exclusiva, ¿qué cosa? Membrana exclusiva, membrana nuclear, no es general. Ribosomas. Ribosomas, ese es lo específico en ellos. ¿Ya? Muy bien. Así, por si acaso, corregimos. Pregunta número 8, que dice la pregunta número 8. Las células procarióticas, recuerdan las pro, no tienen carioteca, ¿no? Las procarióticas, dice, como las bacterias no poseen. ¿Qué cosa no poseen? Ribosomas sí tienen. ¿Mitocondrias? Material genético. Ajá, mitocondrias no tienen, ¿no es cierto? Las mitocondrias no están. Miren, no tiene mitocondrias, ¿ah? Tampoco tiene membrana celular, pero acá ¿cuál es la pregunta? No poseen. Como las bacterias, dice, ¿no? Procarióticas como las bacterias. Aquí podría, material genético sí tiene, pared celular puede tener, ribosomas sí tiene. Acá yo diría incluso mitocondrias y membrana celular. No tienen, dice. Acá sería mitocondrias, ¿ya? No es membrana celular, sería mitocondrias. Acá la respuesta es mitocondrias. Pregunta número 9. ¿Qué dice la pregunta número 9? Entre las células eucarióticas y procarióticas, la estructura común es de... ¿Qué cosa es lo que hay común entre los dos? Ribosomas. Muy bien, los ribosomas, ¿no? Ribosomas. Acá está. Listo. Y la pregunta 10, ¿qué dice? El material genético de los protocitos, o de las células procarióticas, dice, habla de las procarióticas, ¿ah? Material genético, ¿qué pasa? ¿Está constituido exclusivamente por ARN y NN? Puede ser, claro. ¿Se forma un número variable de cromosoma? No. ¿Está dispuesto en forma circular? No. ¿Está asociado a esto? Tampoco. ¿Está encerrado en carioteca? Peor. Entonces vamos a considerar la primera. Hoy. Listo. Ya, listo. Vamos a ver, continuamos. Oh, ya terminamos. Chicos, un alcance. Ya saben ustedes que la tarea del grupo está siendo publicado en el mismo grupal. Chicos, voy a tomar una foto. Ay, me va a faltar el tiempo, por favor. Saquen sus libros. Muéstrenme sus libros, por favor.